Bienvenidos, les habla Estela Guerra Garnica. Les agradezco mucho que accedan a este canal. En este video quiero hacer una revisión muy rápida de lo que es la ciencia ficción como subgénero literario, cómo fue mi acercamiento a él y qué es lo que pienso sobre lo que ahora nos venden, sobre todo en el cine, como ciencia ficción. Es una visión de un mundo distópico en donde todo es oscuridad, negrura y caos, como si no tuviéramos suficiente con la realidad que estamos atravesando. Quédense hasta el final del video y les agradezco mucho sus likes, su suscripción y que lo compartan si les parece interesante. ¿Tú sabes desde cuándo apareció la ciencia ficción como subgénero literario? ¿Tú crees que es muy nuevo? Pues fíjate que no. Aquí te voy a decir desde cuándo se ha escrito ciencia ficción. Algunos autores dicen que la ciencia ficción está viviendo su edad dorada, porque el cine está plagado de propuestas de la llamada ciencia ficción, aunque no todo lo que vemos o que se cataloga como ciencia ficción tenga los elementos necesarios para considerarse ciencia ficción. ¿Pero qué es esta? Una definición de la ciencia ficción nos dice que es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos, debido a una transformación del escenario narrativo basado en una alteración de coordenadas científicas y espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. La ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos avances científicos o técnicos que podrían alcanzarse en el futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción sea distinta del género fantástico, donde las situaciones y los personajes son solo fruto de la imaginación. El género de la ciencia ficción también ha sido conocido como literatura de anticipación, dadas sus características, porque se trata de imaginar futuros posibles. De hecho, muchos autores de ciencia ficción han logrado anticipar el surgimiento de distintos inventos, como Julio Verne, con los submarinos o las naves espaciales. Según Isaac Asimov, nos dice, es la rama de la literatura que trata sobre la reacción de los seres humanos a los cambios en la ciencia y la tecnología. Veamos de dónde deriva el nombre. Hugo Gernsback acuñó el término science fiction en 1926 en su revista Amazing Stories. Él daba la siguiente descripción recogiendo ya el terreno que habría recorrido precursores como Julio Verne. Por science fiction me refiero al tipo de historias que iniciaron Julio Verne, H.G. Wells, Edgar Allan Poe, un encantador relato romántico entremezclado con un hecho científico y una visión profética. No solo hacen de estas increíbles historias una lectura tremendamente interesante, sino que siempre son instructivas. Las nuevas aventuras que se nos presentan en la science fiction de hoy no son en lo absoluto imposibles de materializar mañana. Muchas grandes historias científicas destinadas a ser interés histórico aún están por escribirse. El escritor que acuñó el término science fiction, que después le tuvo que cambiar a ciencia ficción, porque vendió la obra que había escrito llamándole science fiction y la vendió con todo y derechos, así que tuvo que buscar otro nombre y encontró el de ciencia ficción. ¿Por qué quiero abordar el tema de la ciencia ficción? Fíjense que en mi caso específico, la ciencia ficción fue una de las líneas de la literatura que me atrapó desde muy jovencita. Y ya me di cuenta que una de las razones era que me ayudaba a desarrollar la imaginación. Porque la ciencia ficción parte de un supuesto que encontramos en casi todas las historias que dice, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si lo que tenemos hoy llegara a modificarse y tuviéramos cambios radicales, ya sea en el planeta, en la vida de los hombres, en el modo de pensar, en el modo de vivir? Esa especificidad de la ciencia ficción a mí me fascinaba desde que la descubrí, que fue como en los años 70. Y desde luego, empecé leyendo ciencia ficción con Isaac Asimov. Y además, en ese tiempo había una explosión de revistas y de cuentos y de novelas relacionados con la ciencia. Pero esto vino cambiando con los años y ahora tenemos otras expresiones
llamadas de ciencia ficción que no son tan imaginativas, que no son tan creativas. En específico, las películas norteamericanas, toda aquella tendencia de lo que se cataloga como ciencia ficción, pero tiene más ficción que ciencia. Esa es una de las razones por las que ahora ya no me parece tan interesante adentrarme en las historias llamadas de ciencia ficción. Pero en el origen para mí era fascinante porque imaginar otros mundos, por ejemplo, o imaginar el futuro en el planeta Tierra, las posibilidades que podríamos vivir eran increíbles. Había programas de televisión como Star Trek, bueno, no, ahora se llama así, pero antes era Viaje a las Estrellas. Cuando llegó la Guerra de las Galaxias, bueno, ahí ya se hizo súper popular la ciencia ficción, aunque en este caso esta serie tiene también mucha más ficción que ciencia. Por ejemplo, en esta revista, en este libro que se llama Quinta Dimensión, Galaxia Desconocida, escrita por Robert Bloch. Él es un escritor que nació en 1917 y pues sí, desde luego, desde el siglo pasado, desde principios, esta explosión de ciencia ficción fue verdaderamente grandísima. Y por ejemplo, en este libro vemos este cuento de Bienvenido extraño y que inicia así. Para Riel era solo una misión de rutina. Pero el futuro de la Tierra dependía de sus descubrimientos. Fue una suerte para nosotros que encontrara solamente monstruos. Ay, y bueno, ¿por qué encontraba solamente monstruos? Bueno, si ustedes leen el cuento verán que este extraterrestre llega a un parque recreativo donde hay un zoológico y el extraterrestre empieza viendo a algunos animales y los describe como seres peludos que se paran en 4 patas y luego encuentra una familia de humanos que son muy cordiales, muy amables, lo invitan a sentarse a disfrutar su día de campo que está disfrutando la familia y el extraterrestre ve cómo las familias se alimentan, cómo hablan, cómo se relacionan y le parecen horribles, le parecen monstruosos. Entonces regresa a su planeta dándole informe a sus jefes de que no hay nada que venir a hacer a la Tierra porque está plagada de monstruos y que son personas feas y de mal gusto. O este otro libro que también está creado por un escritor que nació en 1914 en Buenos Aires. Se trata de Adolfo Bioy Casares. Y él, en este libro que se llama La invención de Morel, justamente nos habla de la invención de Morel. Es un aparato que crea Morel en el que atrapa el momento presente a través de una máquina. Y así hace que aquello que disfruta mucho perdure para siempre. El único problema que tiene el invento es que al quedar atrapadas las personas como en una especie de fotografía, literalmente pierden la vida. Siguen vivos, pero en otra dimensión y ya no pueden interactuar con los vivos, pero los vivos pueden activar la máquina y conocer a aquellas personas y verlas en su condición de vida y casi como si aquellos siguieran haciendo una vida, pero en esa otra dimensión. De hecho, yo misma, pues influida por estas historias que leía los escritores del siglo pasado, pues también me ha dado por escribir ciencia ficción, pero no la encuentro tan sencilla, porque para que escribas realmente ciencia ficción, tienes que saber de ciencia. No nada más imaginar posibilidades, sino también tener bases científicas. Aunque algunos escritos de ciencia ficción no están demasiado apegados a la ciencia, pero sí retoman algunos conceptos o incluso crean nuevos conceptos o palabras que no estaban ahí y que se generan para crear este ambiente de futurismo, de algo posible y que no está aquí y que además nunca sabemos si alguna vez va a estar. Por ejemplo, escribí una historia que se llama El que sobrevive, donde narro la experiencia de un ser que vive en las bibliotecas y devora libros. Así dice, y literalmente vivo devorando libros. Las sociedades humanas están hechas un caos y todo el mundo se pelea con todo mundo y es un griterío tremendo. Y entonces este ser que invento en la historia prefiere vivir escondido en las bibliotecas. Pero de pronto estalla una guerra mundial, llueven los misiles en todos los países. Y este ser está viendo cómo se destruye todo alrededor y de pronto se da cuenta que llega un misil y le da directamente en el cerebro y estalla junto con todos los protones y neutrones y todas las bagatelas que componen esa arma nuclear. Pero ¿qué ocurre? Que la conciencia de ese ser se expande a tal grado que acaba siendo infinitamente más grande que la Tierra y que el sistema solar y que la galaxia y acaba siendo un ser omnipresente y omnipotente.
Y dice que como se ha convertido en una especie de nuevo Dios, le va a dar otra oportunidad a los humanos para ver si ahora no son tan estúpidos y se destruyen a sí mismos. Y que, bueno, pues tiene que admitir que ha sido un golpe de suerte el que le tocó con ese misil en el cerebro, y que pues en otras épocas, cuando él era un ser ordinario, le llamaban la cucaracha. Esta historia es algo que se me ocurrió después de ver una película de algo así como de apocalipsis, donde todo el mundo desaparece, todo se muere, menos las cucarachas, porque se cree que las cucarachas eran los únicos seres vivos del planeta que van a sobrevivir a explosiones nucleares. Porque se han hecho estudios de que si pones una cucaracha en el horno de microondas, le pones toda la intensidad al horno y la cucaracha aparentemente queda muerta, pero después se levanta y sigue su vida como si nada. Entonces, bueno, pues quizá a alguien ya se le haya ocurrido que hay que investigar a las cucarachas para ver cómo es que le hacen para sobrevivir a semejante radiación y adaptar quizá trajes o alimento, o no sé, algo que les sirva a los seres humanos para que sean capaces de sobrevivir a una catástrofe nuclear si es que algún día los seres humanos acabamos completamente deschavetados. Precisando, para que se pueda hablar de que una obra, ya sea literaria o cinematográfica, es ciencia ficción, tiene que tener un disparador tecnológico o científico, algo que lo relacione con avances tecnológicos o posibilidades futuras a partir del avance de la ciencia actual en la que está el escritor haciendo ciencia ficción, lo cual me lleva a pensar que la mayor parte de productos que ahora conocemos como ciencia ficción no son ciencia ficción, son más ficción que ciencia. Tiene mucha imaginación, mucha creatividad, mucha ficción, pero ¿qué le encuentran ahí de científico? Una cosa que yo podría elogiar de esas películas, sí nos representan las posibilidades de existencia de vida en otros planetas, pero que no necesariamente sean como nosotros, que tengan 2 ojos, un par de manos y un par de pies. Ellos están mostrándonos posibilidades de seres vivos diferentes. En la trilogía de los hombres de negro, es todavía más explosiva la imaginación de los que crean los personajes que vienen de otros planetas. Incluso ahora ya ni siquiera hay que ir a buscarlos a otros países, a otros planetas, sino ellos ya están aquí con nosotros. Aunque fíjense que había también una serie de televisión donde nos decían ya los extraterrestres viven entre nosotros, y la forma de reconocerlos era que no podían doblar su dedo meñique. Entonces, por ejemplo, cuando tomaban café, te dejaban su dedo meñique extendido y decían, así se identificaba a los extraterrestres, y había que exterminarlos porque eran un peligro para la vida humana. Pero no creamos que la ciencia ficción apareció, o el estilo de narración de la ciencia ficción apareció hasta que se diseñó la metodología y toda la jerga científica que se utiliza en las distintas áreas. En un artículo que les voy a dejar aquí en la descripción, se dice que desde, por ejemplo, el siglo II se escribió un relato sobre un viaje a la luna, y durante toda la historia de la literatura se ha estado escribiendo cosas pues que antes se consideraban absolutamente fantásticas, sobre seres de otros mundos, viajes a otros planetas. El desarrollo científico ha venido siendo tan acelerado que pues de pronto ya estamos en otro mundo, y ahora hay cosas que estamos viviendo en la realidad que incluso rebasan lo que los escritores del pasado imaginaron. Tan solo imagínense que a alguien de principios del siglo XX le hubiesen dicho que algún día iba a poder hacer viajes, no solamente en un avión, viajes planetarios. Este proceso de transformación humana y social y científica ha sido tan veloz que para los que han nacido en la segunda mitad del siglo XX y en este siglo XXI, pues es absolutamente normal convivir con la tecnología, pero antes no estaba. Verdaderamente ha sido muy rápido el cambio. Haciendo un resumen muy compacto de los temas que trata la ciencia ficción, aquí te los voy a narrar. Por si te interesara escribir algún relato o cuento o novela de ciencia ficción, te aviso que existen estas posibilidades. Diacronías, futuros o alternativas en el tiempo que se centran en cómo se ha desarrollado la ciencia y o la sociedad. Utopías y distopías, obras en las que se presenta una sociedad futura mejor y obras que hablan de una sociedad futura peor, respectivamente.
En ambos casos, la sociología, la filosofía y a veces la política toman protagonismo en la novela junto a otros elementos característicos del género, como los avances científicos y tecnológicos. Tenemos, por ejemplo, Un Mundo Feliz de Huxley, que fue publicado en 1932, 1984, que publicó George Orwell en 1949. Esas obras, desde luego, que son súper famosas en la literatura y también han sido llevadas al cine. También existen los temas de contacto con extraterrestres y sus consecuencias. Por ejemplo, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que escribió en 1898. También está el tema policíaco, por ejemplo, con la obra Los Príncipes Demonio de Jack Vance de 1988. Robots y androides, que es otro tema súper socorrido. Por ejemplo, la película Yo Robot, escrita por Isaac Asimov en 1950. Ópera espacial o space opera, que son historias acerca de aventuras románticas, viajes espaciales y sobre todo batallas espaciales. Aquí ya tú sabrás qué montón de producción hay sobre esto. Y también está el tema del cyberpunk, que es una mezcla de ciencia avanzada como las tecnologías de la información y la cibernética, con algún cambio radical en el orden social. Está, por ejemplo, el caso de Dune, de 1965, de Frank Herbert, y Ucronía, que es una especulación sobre mundos alternativos en los que los hechos históricos se han desarrollado de forma distinta a como los conocemos. Y está como ejemplo El hombre en el castillo, que escribió Philip K. Dick en 1962. Entre los elementos más comunes de la ciencia ficción encontramos la clonación y la mutación genética, la vida extraterrestre junto con la exploración y colonización espacial, una red artificial que conecta y controla a todo el mundo, robots inteligentes que buscan someter al hombre, los viajes en el tiempo, un futuro apocalíptico o, por el contrario, un futuro utópico, el mundo y los hombres controlados por ordenadores, etc. Y bueno, como ustedes pueden ver, al menos en la cinematografía, actualmente está plagado de historias que son distópicas. Por alguna razón que creo que tiene que ver con los desastres económicos y sociales que hemos tenido en las últimas décadas, el cine está plagado de películas distópicas en donde nos hablan de lo que nos va a pasar como seres humanos si no reaccionamos, si no cuidamos el planeta, si no dejamos de pelear entre nosotros, si no tomamos conciencia de que nada más tenemos una casa que es el planeta Tierra y que todos debemos de cuidarlo. Es una de las cosas que a mí me entristece de la actual ciencia ficción o de lo que se entiende como tal, porque ya todo es destrucción, destrucción, destrucción. Es una visión tan oscura, tan negra del futuro que nos aguarda, que siento que incluso se perdió la capacidad de crear posibilidades. Tomás Moro fue el primero que escribió algo sobre un mundo bonito, un buen mundo. Por eso su obra se llamaba Utopía. Y ahora, pues ya como que no podemos imaginar utopías, porque la realidad nos tiene rebasados aparentemente. Como autora de este video, yo los invito a que lean ciencia ficción y a que escriban ciencia ficción, pero que busquen ser muy creativos, ser muy imaginativos, investiguen. Tenemos muchas fuentes para acceder a los avances tecnológicos, hay muchos recursos para poder escribir algo más creativo, más imaginativo, que sea también más esperanzador. Hay que crear una ciencia ficción esperanzadora. Bueno, pues muchísimas gracias si llegaron a este punto del video. Nos vemos pronto. Que estén muy bien.